Vaya, vaya, vaya. Embrujo de amor con la orquesta Canela, Canela de Colombia, que nos ha traído ese tema para iniciar así la semana aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM 1400 de La Voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Y para el exdirector de los servicios de inteligencia de Venezuela, Manuel Christopher Figuera, militar, que hasta el 2019 era colaborador del régimen de Nicolás Maduro y actualmente se encuentra en los Estados Unidos, pues Manuel Christopher Figuera dice claramente, lo de los rusos no es nuevo, ya tienen incluso 2 bases operando en Venezuela. Y eso pues a raíz de los últimos hechos de la semana pasada, el anuncio de instalación de bases militares rusas en territorio venezolano, unas bases estratégicas si el conflicto de Ucrania se prolonga. Pues bien, afirma a través de un comunicado el señor Christopher que esta es la entrega de la soberanía que el gobierno ruso está haciendo uso de un derecho abrogado recientemente en el tablero geopolítico mundial de las negociaciones como las crisis de Ucrania, Europa del Este y también en la situación de marcar y amenazar con colocar en Venezuela más infraestructura y medios militares de gran nivel. Actualmente, afirma este militar, se encuentra una unidad operativa rusa en la base militar creada dentro de la 41 Brigada Blindada de la ciudad de Valencia en el estado Carabobo. Y también hay otra ubicada en Manzanares, estado Miranda, donde funciona una base militar rusa de exploración de comunicaciones e inteligencia que protege al general Vladimir Padrino López y al presidente de facto, el señor Nicolás Maduro. El único objetivo es amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos, afirma Christopher. Dijo en un comunicado que divulga ampliamente a través de diversos medios de comunicación durante el día de hoy. Figuera desconoció a Maduro a finales de abril del 2019 y proclamó su apoyo a el gobierno interino de Juan Guaidó. Y en otro orden noticioso, Duque insistió en que la mesa de diálogo debe ser para lograr la salida de Maduro y además de elecciones libres. Pues el presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó los esfuerzos encaminados a restablecer esas negociaciones de México para buscar esa salida de esa situación de Venezuela, mientras Nicolás Maduro siga en el poder. En entrevista para la agencia EFE, el mandatario afirmó que volver a la mesa es simplemente alargar una agonía en esos diálogos que no tienen fundamento, porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder. No tiene ningún tipo de sentido. De esta manera consideró como condición prioritaria que Maduro salga del ejercicio de la dictadura y de la usurpación, mientras manifestó su desprestigio por el proceso de diálogo interrumpido el pasado mes de octubre por la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Finalmente se preguntó cómo puede existir un proceso creíble con un criminal de lesa humanidad ejerciendo la dictadura, persiguiendo a los opositores, encerrándolos y adicionalmente patrocinando al terrorismo internacional del ELN, de las disidencias de la FARC, para que se asienten en Venezuela. Esa es una de las preguntas que finalmente está realizando el presidente de Colombia, Iván Duque. Y en diversas ciudades de Venezuela se realizó la actividad protagonizada por el Movimiento Venezolano por el Referéndum Revocatorio Mover, que acudieron venezolanos de diversas organizaciones a la sede del Consejo Nacional Electoral en varios estados del país. Esto para solicitar el reconocimiento del CNE
a esta organización, el Movimiento Revocatorio Mover, como grupo ciudadano y así iniciar el proceso que permita la activación del mecanismo constitucional, es decir, el revocatorio. Se entregaron documentos de solicitud en donde en cada uno de los estados representantes de la sociedad civil manifestaron su posición. En Caracas, Nelson Chiti Larroche y Emilio Useche fueron los encargados de entregar el documento al CNE. Está en mora, el CNE se demora, me vienen algunas dudas, ¿no será que piensan hacer lo mismo que en el 2016? Ojalá así no sea, el país quiere votar, quiere decidir pacíficamente para establecer su ruta y no para que se le imponga en medio de torpezas, errores y fracasos que se presentan como éxitos. Mientras buena parte del país tiene hambre, no tiene agua ni gasolina, comentaron a los medios los voceros encargados de entregar este documento. Así que, de acuerdo con el reglamento del Consejo Nacional Electoral, primero se debe constituir un grupo ciudadano que recogerá al menos las firmas del 0,10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por estado en apoyo a esta organización. Si valida este proceso, vendría la siguiente etapa que consiste en la recolección de rúbricas del 20% de los electores por estado. Pero repito algo que dijimos en el noticiero de Aruba esta mañana. No hay ley que regule este proceso, así que con reglamentos que se pueden modificar de la noche a la mañana, tendrá que avanzar la sociedad civil en esta búsqueda del proceso revocatorio contra Nicolás Maduro. Y el médico infectólogo Julio Castro ha señalado el día de hoy que el Omicron sigue predominando en Venezuela, por lo que la mayoría de los casos que se presentan a diario son de esta variante. Según las muestras que se han estado recabando y las ha estado recabando el Instituto Venezolano de Investigación Científica, la gran mayoría de estos casos son Omicron. Eso puede estar andando aproximadamente un 80% de las transmisiones, al menos de lo que se ha venido chequeando hasta el momento en Venezuela a través de una técnica molecular que ellos mismos están desarrollando. Esto es lo que ha venido expresando el infectólogo. En Venezuela también comentó que hay muchos más contagios en las zonas que son más pobladas y que tienen contacto con el exterior. El área metropolitana de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia son los lugares donde hay mayor densidad de estos casos. Castro también recordó que la variante Omicron tiene muchas mutaciones, pero la gran diferencia con la variante original y Delta es que este virus afecta principalmente el tejido mucoso de las vías respiratorias superior, es decir, la nariz y la garganta, a diferencia de la variante ancestral que ataca a los pulmones. Bueno, y si no es por un guerrillero de un grupo guerrillero venezolano, así es, aunque ustedes no lo crean, hay una guerrilla venezolana que apoya al gobierno, o sea, una cosa de verdad bastante absurda. Que está peleando por la ley del centavo. Exacto, y que lucha y se enfrenta con los grupos del ELN en el mismo territorio venezolano. Pues bien, si no es por este grupo, no nos enteramos que una facción del ELN, un grupo reducido de hombres, 50 hombres para ser más claros, llegaron y tomaron La Gabarra, una población venezolana en la zona del estado Apure, hicieron lo que le dio la gana y amenazaron a varios habitantes del pueblo, obligando a generar un éxodo de esta población hacia zonas más seguras. Y la amenaza viene por la lucha que tiene el grupo del ELN en contra de las disidencias de la FARC. Una cosa totalmente absurda. La guerra que estos grupos mantienen por el control territorial del paso estratégico fronterizo entre el Arauca colombiano y el Apure venezolano ha hecho entonces que esta gente esté operando allí, que se haya enfrentado este grupo en territorio venezolano y un grupo guerrillero venezolano haya salido a pedir, a suplicar, a clamar la intervención de la Fuerza Armada Bolivariana, que aparentemente hasta ayer se dio cuenta de que estos hechos estaban ocurriendo, a pesar de que vienen ocurriendo desde el primero de enero de este año. Así las cosas, esta toma se ha realizado, se habla de algunos fallecimientos, algunas desapariciones, pero como no ha entrado la autoridad venezolana al territorio, ni se puede manejar más allá del ámbito de la seguridad información sobre el tema, solamente nos tenemos que atener a los comentarios de los pobladores de esta región, quienes han dicho en el lado venezolano que la guerra está muy caliente y que hay enfrentamientos prácticamente a diario y que el grupo de las disidencias de la FARC
viene luchando hoy para enfrentar y lograr desocupar los territorios tomados este fin de semana por el ELN en la zona de La Gabarra, La Victoria y Guafitas también en el estado Apure. Entonces ahí hay una condición de verdad bastante complicada y difícil, que vamos a ver si la autoridad venezolana, la Fuerza Armada venezolana hace presencia en la zona y logra por lo menos defender lo que hemos llamado durante hace mucho tiempo la soberanía nacional, que esta gente de este gobierno pues la ha entregado de manera abierta y abrupta totalmente a estos grupos irregulares que operan en nuestro territorio. Y en otro orden noticioso, es insólito, denuncian el uso de máquinas obsoletas ante una de las más graves crisis, que es esa crisis eléctrica. La oposición venezolana, la opositora venezolana Karin Vera, denunció el día de hoy que las autoridades del país pretenden solucionar la crisis eléctrica que vive la nación petrolera, repartiéndoles máquinas a vapor y haciendo mayores cortes eléctricos en algunas regiones. En una nota que ha publicado, aseguró que en los estados como el Táchira o Zulia, donde los cortes de energía son los más frecuentes y además los más prolongados, los ciudadanos están pagando la mala gerencia, la corrupción, la inexperiencia y la falta de verdades políticas públicas enfocadas en el bienestar de la gente. Vera catalogó de totalmente insólito el hecho de que los funcionarios del oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela en esas regiones busquen reactivar esas máquinas viejas de vapor para poder establecer la energía eléctrica, proceso en el cual pues tampoco se puede cumplir por la falta de combustible necesario para reactivar estas máquinas. Los tachirenses han ido normalizando la ausencia eléctrica a lo que se han sometido, pero lo inaudito son las respuestas, y las respuestas que no tienen soluciones y pretenden brindar a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Esto es lo que ha venido manifestando la opositora. Bueno, y el régimen debe garantizar la vida de Javier Tarazona. Así lo señala su abogada Raquel Gómez, quien ha dicho, si no lo ayudan, si no lo atienden, Javier Tarazona está bajo grave riesgo. Abogada del equipo jurídico de Caracas del Foro Penal, me encuentro en compañía de los familiares del defensor de derechos humanos y director general de Fundarredes, el ciudadano Javier Tarazona, quien se encuentra privado arbitrariamente de su libertad desde el 2 de julio en la sede del helicoide. Recordemos que el pasado 10 de diciembre se celebró la audiencia preliminar. Luego de 13 diferimientos, se acordó el pase a juicio por el Tribunal Tercero de Terrorismo por los delitos de terrorismo e instigación al odio. El día de hoy nos encontramos acá consignando una denuncia ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, toda vez que la situación de salud de Javier Tarazona ha venido deteriorándose cada día más, poniendo en riesgo su vida, ¿ok? Entonces, el día de hoy venimos a solicitar que se garantice la vida de Javier Tarazona, tal como lo establece nuestra Constitución, así como también solicitamos la libertad inmediata de Javier Tarazona. Bueno, y este es el tema. Javier Tarazona está bajo riesgo comprobable en materia de salud. Lo tienen que dejar en un centro médico y no hacer lo que pasó la semana pasada, que lo sacaron, lo atendieron la emergencia y lo volvieron a colocar en prisión bajo rejas. Javier Tarazona se le están violando sus derechos fundamentales y el esencial, el derecho a la vida. Inmigración Colombia no está emitiendo carnet fronterizo, pues así lo ha venido manifestando. Migración Colombia no está emitiendo estos carnet fronterizos para ingresar al país desde Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar. Las colas pues han aumentado, son largas. Las autoridades colombianas reforzaron el sistema de verificación y además el sistema de control. Si no tienen carnet fronterizo, no se acerquen, advierte un funcionario, y eso fue lo que advirtió el fin de semana en medio del paso binacional, mientras los ciudadanos se acercaban a los puestos de control. El carnet fronterizo es un requisito obligatorio para acceder a Colombia, junto a la medida restrictiva del pico y cédula. La página web de Migración Colombia por los momentos no tiene habilitada la opción que permite a los ciudadanos solicitar este carnet fronterizo. El que lo sacó, manifestó también una funcionaria en el puente Simón Bolívar. Bueno,
Y Nicolás Maduro, el pasado 15 de enero, el viernes 15 de enero, pues tuvo su memoria y cuento. Y le digo memoria y cuento porque de verdad que cuenteó a Venezuela en un mundo llamado Madurolandia, en donde él, pues, de alguna manera pretende hacer un mundo fantástico ideal que la verdad no existe. José Guerra, el economista y parlamentario de la Asamblea Nacional Legítima del 2015, ha hecho un análisis de los temas económicos de este discurso. Ha dicho, por ejemplo, que Maduro afirmó que en el 2021 la pobreza general alcanzó 17,6% y la pobreza crítica 4,1%. Tema falso para José Guerra. Ello es incompatible con una economía cuyo ingreso nacional ha caído más del 75% entre 2014 y 2021, que ha sido el periodo de mando de Nicolás Maduro. Además, con una hiperinflación. El tema es que estas cifras de Maduro desdicen también las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos fundamentales, de todos los organismos internacionales que han hecho análisis y evaluación en Venezuela, además de las organizaciones venezolanas que se mantienen al frente del tema. Hemos dicho, y lo hemos repetido, que según estas organizaciones, Venezuela llegó al 94% de pobreza. 94% de pobreza general en su población. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el 100% de la población venezolana está pasando necesidades. Y de ese 94%, hay un 46% que están en pobreza crítica. Es decir, no pueden comer más de 2 veces al día. Incluso una vez al día. Pero Maduro, en Madurolandia, ha logrado que esto sea del 4%. También afirma que el salario mínimo compra apenas el 0,6% de la canasta básica. Si esos son los niveles de pobreza, para Maduro no hay crisis humanitaria, pero la verdad verdadera, según Guerra, es que sí la hay. Maduro dijo que la economía creció 7.6 en el tercer trimestre del 2021, pero el año tiene 4 trimestres. O sea, es como decir, el único trimestre que me fue bien. ¿Qué pasó? Es el que yo promociono. Pero un año tiene 4 trimestres, como lo dice Guerra. En los 3 primeros trimestres no hubo crecimiento y cerramos el 2021 con una leve recuperación. Maduro dijo que tuvimos inflación de un dígito durante varios meses del 2021 y esta es una inflación relativamente baja en los 3 primeros meses del 2021. Eso significa que la inflación de más de 125% para el 2022 es previsible. Y yo digo que un país que tiene una inflación, por muy controlada que la tenga, de 125%, realmente pues no puede hablar de éxito económico. Bueno, esas fueron una de las tantas mentiras de Nicolás Maduro que José Guerra, el economista y parlamentario de la legítima Asamblea Nacional, pues ha evaluado y ha analizado de este discurso del pasado viernes. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el chucurucuchucuchú. Se lo bailó, se lo gozó y lo disfrutó. Del binomio de oro. Ese tema nos sirve para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Ese es un tema que se bailó mucho en Venezuela y todavía se sigue bailando. Todavía se sigue bailando en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica. Bueno, seguimos con más información. Y ecocidio en Venezuela. La dictadura chavista provocó un desastre ambiental con la explotación ilegal de los recursos naturales. Pues mientras la población venezolana y la comunidad internacional han visto en los últimos años con gran preocupación esa grave situación económica, política, social y humanitaria en el país caribeño, otra crisis se está agravando a pasos agigantados, pues el medio ambiental. Esto incluso pese a que Venezuela, la nación con mayores reservas de petróleo del mundo, produce mucho menos crudo que años atrás. Cristina Aureli, fundadora de SOS Orinoco, un grupo que busca proteger la Amazonía venezolana, ha afirmado que en 2 décadas del chavismo del poder, primero la de Hugo Chávez y luego la de Nicolás Maduro, en Venezuela se llevó a cabo un desmantelamiento sistemático de las instituciones ambientales en el país. A medida que la economía impulsionaba y los ingresos petroleros también disminuían de manera significativa, pues el régimen de Nicolás Maduro buscó otras vías de financiamiento,
entre ellas la explotación de los grandes recursos naturales en el país. El dictador promovió la minería en los sectores de la Amazonía, principalmente el de oro, pero también para los diamantes, el coltán, la bauxita y el mineral de hierro y el cobre. Asimismo, también, mientras avanza el deterioro de la infraestructura petrolera, los derrames y las manchas de crudo son cada vez más habituales. Se presenta en este momento en Venezuela un total ecocidio. Esto es lo que se está mostrando en ese informe. Bueno, y es lo que se ha señalado reiteradas veces en diversas oportunidades. La situación que está ocurriendo con el Amazonas venezolano es terrible. Y esto con la anuencia del régimen de facto que ha conseguido a través de esta manera recursos que muchas veces se pierden porque no todo ello cae en la bolsa del Estado, sino que pasa directamente a los bolsillos de los corruptos que hacen de intermediarios en este proceso. Pero bueno, hay una nota que salió publicada este fin de semana en el diario El Mundo de España. Y esta nota, pues, señala de alguna u otra manera la información relativa a un presunto y analizado choque y rompimiento entre Maduro y la familia de Hugo Chávez. Esto se hizo patente, según el diario El Mundo, según este informe que es firmado por el periodista Daniel Lozano. Esto se había hecho patente después de en el proceso de las elecciones de Barinas, y después de las elecciones ha ocurrido también mayor distanciamiento entre ambos grupos. Recordó que el tema de las relaciones con Chávez, con la familia de Chávez, por parte de Maduro, se ha venido manejando de una manera discreta y silenciosa. Sin embargo, se ha visto cómo se ha alejado del poder la familia Chávez y cómo Maduro pues ha impuesto ya sus propios términos en esa relación con el chavismo. También manifiesta que este informe, esta investigación, que para refundar el chavismo hay que derrotar primero al madurismo. Es una versión que publicó Andrés Izarra, uno de los líderes cercanos a Hugo Chávez Frías en la época que el comandante estaba vivo. Y esto fue un elemento tomado también en la campaña, en la cual ni la propia familia Chávez hizo campaña por Jorge Arriaza, quien era el candidato del madurismo en esa región, en las elecciones de Barinas. O sea, ustedes no vieron ninguno de los familiares de Chávez hablando directamente y abiertamente a favor del señor Izarra. Y esto pues redujo las posibilidades, a juicio de algunos, de que esa candidatura tuviera alguna posibilidad de triunfo. Han señalado que se ve molesta la familia Chávez por el arrinconamiento de Argenis Chávez, hermano, y muy cercano a la madre de la familia, la señora Elena Frías. Ni siquiera Argenis Chávez pidió el voto para su sustituto. Y hubo bastantes desaires por parte de dirigentes radicales como Diosdado Cabello e Iris Varela a la familia Chávez. Entonces, según el diario El Mundo, según esta hipótesis, Maduro marcó ya un distanciamiento directo con la familia del fundador de este proceso político. Pero recordemos que la semana anterior, cuando se reunió con el gobernador electo, Sergio Garrido, él dijo que esas felicitaciones que habían dado eran para él también. Sí, entonces, claro, que si lo felicitaban, eso pues fue un golpe directo a la familia de Hugo Chávez. Claro, hay que felicitar entonces a Maduro por haber acabado con el chavismo en Barinas. Y en otro orden, suspendieron el salario a los profesores de la UCLA en Lara. Rubén Albornoz, representante del Sindicato de Trabajadores de la UCLA, aseguró que la suspensión del salario se hizo de forma arbitraria y unilateral. Esta nota fue tomada del laboratorio venezolano Delfin News. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, les habla Rubén Darío Albornoz Avendaño, presidente de ATA-UCLA, Sindeucla, en la UCLA Barquisimeto. ¿Qué está pasando en las universidades? Bueno, que todas han sido desmanteladas por el AMPA, incluyendo por supuesto la nuestra. No hay computadora, no hay equipos de bioseguridad, no hay implementos de limpieza para asear las partes donde debemos laborar.
no hay los equipos esenciales, no tenemos para pagar internet en nuestras casas, ni la universidad nos lo facilita, y eso trae como consecuencia que muchos profesores ni siquiera están dando clases porque no tienen alumnos. En la materia no se inscribió ningún bachiller. ¿Qué está pasando? Bueno, que incluyendo jefes de departamento, han tenido que jubilarse, otros se han ido del país, otros han renunciado, y todo es un caos. Hay descuento al profesorado, hay descuento al personal administrativo y descuento al personal obrero. Bueno, y esta es la situación. O sea, tras de que cobran una miseria, les hacen descuento o les suspenden el sueldo a algunos profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ubicada en Barquisimeto, la UCLA. Y esta condición pues ha hecho que la gente salga a protestar y manifestarlo públicamente. Y vamos a aprovechar también el momento para hacer el contacto con Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde acá les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos acá en Venezuela. Y en este momento estoy con Carlos Salazar. Carlos es folclorista, cantante, compositor y también está dedicado a la agricultura. Carlos, bienvenido a Siempre Venezuela, gracias por conversar con nosotros. Bueno, agradecido de la entrevista y de que nos estén visitando el día de hoy. Es así como usted dice, folclorista para siempre, desde que nací para acá, como dicen los amigos. Y si es verdad, me he dedicado siempre al folclore, al deporte. ¿Cuántas composiciones y cuántos trabajos discográficos tú tienes? Bueno, las composiciones, el número se me escapa en el momento. Grabaciones, trabajos discográficos, estoy en el tercero. Tengo tercer trabajo discográfico. ¿Cómo está ahorita el tema de las presentaciones, toda esta parte de los espectáculos? Bueno, hemos visto pues que se está reanudando los eventos. Estaban bastante opacados debido a la pandemia, estábamos bastante, hasta por eso que también me dirigí a la finca de mi madre a hacer una siembra, porque en verdad el año pasado estaban muy pocas oportunidades de actuar, de trabajar en la tarima. Este año hemos notado, desde a mediados del año pasado sí ha tenido un repunte las presentaciones y estamos nuevamente haciendo el trabajo de participar en vivo en los eventos criollos que siempre los tenemos por aquí en la región. ¿Has participado también en festivales, Carlos? Bueno, de los festivales sí estoy apartado desde hace mucho tiempo. Estuve residenciado en el estado de Aragua, en Maracay. Hace 20 años, 22 años que me vine y desde esa época no participo en festivales. Me he dedicado a la composición, a la grabación de las canciones y trabajando en tarimas cuando se consiguen las oportunidades. ¿Cómo está la situación de Venezuela en este momento, Carlos? También hemos notado que ha tenido un auge la economía. Sí, los especialistas, siempre sigo los comentarios de los especialistas y se ha notado. Este año se vio en la población nuestra aquí en Zaraza que pudimos, porque hasta nosotros en la casa logramos este año pintar el rancho. Quiere decir que sí, y hemos visto como alrededor de la comunidad de nosotros aquí, hemos visto que muchos lograron pintar su hogar, cosa que hacían unos años atrás no se había podido hacer. Eso es muestra de que sí la economía está mejorando la economía y gracias a Dios que seguirá mejorando. Hay mejoría. Ahora, Carlos, ¿cómo te manejas tú con esta situación de la moneda, el uso del dólar? ¿Cómo sientes tú esa situación? Bueno, aquí ya lo hemos hecho casi normal, eso ya es normal. La transacción ya con bolívares ahorita está circulando un poquito más que el año pasado. Ya todo está dolarizado. Es cierto que todo está dolarizado. Hasta el salario del campesinado, usted va a contratar a una persona en el campo que le abre unos callejones y no habla de bolívares, habla de dólar. Entonces, sencillamente todo está dolarizado. ¿Tú crees que tienda a desaparecer el uso del bolívar como para las transacciones? Bueno, desaparecer no creo. Debemos mantener el bolívar circulando porque es la moneda nuestra. Pero que para que desaparezca o deje de circular el dólar en Venezuela, falta bastante todavía. Tiene que la economía estabilizarse
y llegará el momento, gracias a Dios que está surgiendo, está reactivándose la economía, pero el dólar seguirá el dólar, porque mientras la economía todavía tenga sus fallas, que sí las tiene, estará el dólar ahí presente porque es la mejor forma de desenvolverse en cualquier actividad que usted haga donde se trabaje con dinero. La gente dice que también acá en Venezuela se siente que el dólar se devalúa. ¿Tú sientes que sea así? Sí, ¿La inflación se lo come? sí, por eso siempre aquí a manera de chiste criollo decimos que en la única parte del mundo que se ha devaluado el dólar ha sido en Venezuela y especialmente en Sarasa. Es cierto que usted ve un artículo que hoy vale $2, entonces pasa a 2 días, 3 días, tiene un incremento mínimo de $1 más, cosa que no debería ser, porque si estamos dolarizando es para proteger la moneda nacional, y entonces sucede que no es así, porque eso se ve a diario y los comentarios se ven a diario, que el dólar lo hemos devaluado y parece que es en la única parte del mundo que hemos devaluado el dólar, es en Venezuela y aquí en Sarasa específicamente. ¿A qué crees tú que se debe eso, Carlos? Yo creo que eso es, no me atrevo a decir que sería falta de gobierno, como dice uno así. Debe ser conciencia de la gente, del comerciante, y a veces también falta de un ajuste también de que intervengan los entes públicos a que tomen en cuenta en eso, porque de verdad que eso viene afectando, eso viene afectando la economía, porque si dolarizamos es para proteger la moneda y los artículos se mantengan en un solo precio, y si eso no sucede, entonces no estamos haciendo mucho con eso de dolarizar. El tema del salario de los trabajadores. Bueno, el salario sabemos que está por el suelo, el salario no, el que esté contratado por los ministerios sabe que tiene un salario muy bajito. El campesinado ahorita gana más que los profesionales que tienen empleo así por los estados, por la gobernación o por el gobierno nacional, los oficiales, sí, en los ministerios. Mira, el trabajador del campo se ajusta al momento. Cualquier cosa que te vayan a hacer en una finca, entonces ellos ajustan, el precio de ellos los ajustan en ese momento. Como esté la economía, ahí se ajustan. Ellos no van a estar, no, que el sueldo mínimo, no, ellos no saben ni lo que es un sueldo mínimo. No saben, porque no trabajan con sueldo mínimo. Carlos, toda esta situación de la economía, el tema de la moneda, ¿cómo ha afectado las presentaciones y el trabajo de los artistas? Bueno, como te decía hace un rato, sí, lo venía afectando porque ya los establecimientos que presentan música venezolana, música llanera, música nacional, no lo estaban haciendo porque ya había dificultad para manejarse en la economía, las ventas. No, la gente no tenía circulante, no tenían la moneda a la mano, no, hay negocios que no tenían el pasatarjeta, el punto. Entonces por eso estaba, hoy en día, con el dólar es que se ha venido todo manejando. Tú llegas a un establecimiento ahorita y te ponen un combo de tantas bebidas por $1, por $5, y ahí se está manejando es con dólar. ¿Tú aspiras que toda esta situación mejore, Carlos? Sí, cómo no, sí aspiro y creo y tengo fe de que pronto habrá un cambio y de que pronto, y que viene resurgiendo pues la economía, ya se ve, estamos produciendo más petróleo. Es cierto que estamos produciendo, el asunto de la gasolina está bastante mejorado, el asunto de la gasolina, porque eso estaba crítico, hace unos meses atrás eso estaba crítico. Ahorita hay más facilidades de echar la gasolina y eso es parte del mejoramiento de la economía. Carlos, ¿tú tienes familia que ha salido de Venezuela? Sí, tengo familia que ha salido de Venezuela, tengo unos sobrinos en Colombia, tengo unos sobrinos en el Perú, tengo unos primos hermanos en Estados Unidos, ¿cómo no? Sí, tengo familiares que se han ido al exterior. ¿Y qué te dicen? ¿Que regresan de mejorar la situación en Venezuela? Bueno, sí, hay muchos que me han dicho, algunos de ellos me han dicho y piensan regresar una vez que veamos un mejor cambio aquí. Y eso es lo que esperamos, y pronto será eso, porque tenemos fe de que pronto habrá mejorías. ¿Tú sí no te vas del país? No creo que me vaya del país, por eso tengo un saludo que a diario lo saco en mis redes, que sí, dice: el sol de Venezuela nace en el río Esequibo, en Venezuela nací, por Venezuela vivo, aprendiendo a ser mejor humano y un venezolano afectivo. Ese es mi saludo todos los días por las redes a mis amistades. Bueno, Carlos, un mensaje final pues para nuestra audiencia, agradeciéndote conversar con nosotros.
Bueno, sí, el mensaje es que sigamos apoyando nuestra música nacional aquí en Venezuela y en nuestra hermana Colombia, donde siempre he dicho que están trabajando la música venezolana, a la música criolla llanera, debo decir, muy bien. Me contenta como en Colombia trabajan la música llanera y en Venezuela haciendo por la música llanera todo lo que podemos. Siempre estaremos al frente del folclore nacional. Bueno, gracias, Carlos. Mis amigos, Carlos Salazar, con su nombre artístico El Pájaro, siempre llevando pues su talento a todos nuestros hermanos acá en Venezuela. Mis amigos, desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, este fue el reporte de Oliver Luyano y con El Pájaro nos vamos. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, ¿no? Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vaya, tremendo tema este, Quirpa Llanera con el quinteto Contrapunto. Y con ese quinteto iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras páginas oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Tuscategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, ¿y qué tal si hablamos de cosas positivas? Cosas positivas que han ocurrido para venezolanos en el mundo. Una de ellas es la nadadora Paola Pérez, que ganó el triatlón ultramaratón de 21 kilómetros en aguas abiertas. Ella en el evento organizado el Tolten Wolfing International en la categoría femenina este año. Ella logró un crono de 3 horas con 40 minutos para 21 kilómetros en alta mar, en el mar. O sea, un mérito, y físicamente hay que estar muy bien preparado para hacer esto. Ella representó a Venezuela en los pasados Juegos Olímpicos y a pesar de no estar en el medallerío, fue muy apreciado su esfuerzo debido a que ella tuvo que entrenarse sola prácticamente en Chile. Tuvo que ir hasta Chile a entrenarse, pero en esta oportunidad Paola Pérez ha obtenido un triunfo resaltante, fulgurante. Esto de maratón de 21 kilómetros en alta mar, crono de 3 horas con 40 minutos. Y dice muy afirmativamente, vamos por más Venezuela. También otra noticia interesante que me parece digna de comentarle es el mérito universitario logrado por un médico venezolano en España. Se trata de este médico, es un médico venezolano graduado en la Universidad de Carabobo y que ya se hizo migrante en España. El doctor Carlos Fraide, médico especialista en cirugía torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, recibió el Premio Nacional de Doctorado en Ciencias Clínicas Quirúrgicas que le otorga la Real Academia Nacional de Medicina. Es un venezolano cirujano egresado de la Universidad de Carabobo y el mérito fue haber desarrollado una aplicación llamada Fisios 1.0 que permite a pacientes que han sufrido intervenciones quirúrgicas de tórax pues autoatenderse en ciertas situaciones y condiciones. Esta investigación, apps que ha desarrollado y que ha implementado en España, permite la recuperación de pacientes que han sido atendidos en diversas operaciones de tórax y la zona pulmonar. Y esto pues ha sido muy significativo para la Academia Real Academia Nacional de Medicina de España, quien le otorgó este premio internacional, Premio Doctorado en Ciencias Clínicas Quirúrgicas a este doctor venezolano que ha alcanzado este mérito. Carlos Fraile, médico especialista en cirugía torácica del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Son las dos buenas noticias de venezolanos para iniciar así también nuestra semana.
Bueno, y de esas noticias buenas, vámonos con una no tan buena. Los pequeños productores en el Estado portugués vienen denunciando el hostigamiento para despojarlos de 23 fincas agrícolas. Así, un grupo de pequeños productores agrícolas del asentamiento campesino José Antonio Páez, mejor conocido como Gato Negro, ha denunciado al día de hoy en Guanare el hostigamiento que recibe de sus 23 unidades de producción con el presunto objetivo de ser despojados de sus predios para la comercialización a terceros. Ezequiel Romero, presidente de la organización gremial, aseguró en un testimonio difundido a través de los medios locales en que se le ve acompañado de una decena de campesinos portando carteles de protesta que el hostigamiento no es nuevo, aunque no señaló a los responsables. En estos momentos y en tiempos pasados, pues hemos sido víctimas del acoso, de la persecución y del despojo de nuestras pequeñas unidades de producción por un grupo de comercializadores de tierras plenamente identificados con nombres y apellidos físicamente. Esto es lo que ha venido afirmando Romero hasta el momento. También destacó que han acudido a todas las instancias del gobierno con comunicaciones entregadas y visitas al Instituto Nacional de Tierras y no obstante, ante esta situación indicó que sienten la arremetida que se tiene contra ellos. Bueno, y le hemos comentado que Maduro presentó su memoria y cuento el pasado viernes y esto ha generado durante el fin de semana toda una ola de comentarios. Analistas muy serios dicen que ese fue mucho cuento y menos acción. Y esto pues ha provocado la búsqueda en redes sociales de informaciones que contrasten con lo dicho por Maduro en su memoria y cuento, en Madurolandia, que así lo hemos bautizado, este reino mágico de Maduro que ha provocado pues más bien risa por parte de muchos. Pero vean ustedes, miren, la gente de Watcher que hemos comentado, el observador que hemos comentado en otras oportunidades, la gente de Watcher, que es una cuenta de Twitter, realizó una investigación sobre lo de Maduro y colocó la promesa de Maduro en este año 2022 versus la promesa del mismo Maduro en el 2015. Vamos a ver eso. Vamos a ver incluso cómo la gente ha transformado esto en una burla y después vamos a hacerle el análisis serio y profundo de esa memoria y cuenta de Nicolás Maduro. Pero veamos entonces el video bajo esas condiciones. Nosotros nos hemos propuesto 2025, pobreza extrema cero. Va a ser difícil, ¿sí? Pero tiene que ser la meta, compañeros. Ministros, ministras, pobreza extrema cero. 2019, pobreza cero en Venezuela y la voy a cumplir. 2019, pobreza cero. Va a ser el mejor homenaje que le daremos a nuestro padre, Hugo Chávez. Bueno, para usted como militante del partido, ¿cuál cree usted que es la meta para este 2022? Bueno, la meta para este 2022 es la meta del 2021 que quedó pendiente en el 2020 y fue planteada en el 2019 en una asamblea realizada en el 2018 que empezó a analizar en el 2017 por problemas que hubo en el 2016 y atrasadas desde el 2015 que estaban pendientes desde 1959. Definitivamente esto es genial. Y es así, mire, más allá de la burla, esto es así. Ellos han prometido acabar con la pobreza extrema en Venezuela desde que prácticamente entró Nicolás Maduro al poder. Y vean ustedes cuál es la promesa de este año. Y es que uno se dice, ¿será que le ven al pueblo la cara de bobo? ¿Será que le ven al pueblo, piensan que el pueblo es bruto, que no conoce esto? Mira, pero si la promesa fundamental que hizo Maduro en el 2014 fue acabar con la pobreza extrema en el 2019. Y ahora estamos viendo a un Maduro diciendo lo mismo este año. ¿Será que a ellos se les olvidan lo que dice? Y además, ahí es donde está.
que en esas cuentas de memory no tiene memory. No, se le pasa, digamos, se le resetea el cerebro y se olvida de lo que prometieron y piensan que la gente no se va a poner a investigar o a hacer estas cosas. Mire, el mismo Maduro, 2019 acabó con la pobreza en Venezuela. El mismo Maduro, 2022, en el 2025 acabó con la pobreza extrema en Venezuela. ¿Y quiénes creen? Pero si es que estamos en pobreza extrema, ¿cuál va a terminar? ¿Con cuál pobreza va a terminar? Yo creo que va a acabar con los pobres, pero no por acabar, por enriquecerlos, sino lo va a acabar con esta circunstancia de este pésimo gobierno que está desarrollando. Vean ustedes cómo el pueblo también en medio de su genialidad le saca filo humorístico a esto. Sí, es verdad. Él dice, la promesa del 2022 es la misma promesa que quedó cumplida en el 2021, que fue la misma promesa que prometimos en el 2020, que fue la que se analizó en el 2019, y para atrás, y para atrás, y para atrás. 2014 llegaste al poder, Nicolás Maduro. Venezuela tenía una economía no muy buena, pero era estable. Acabaste con la moneda, acabó con la economía, acabó con las fuentes de ingreso en el país, dilapidó la riqueza, entregó a los recursos naturales a los grupos irregulares y cualquier bandido que pudiera venirse a Venezuela a buscar dinero fácil lo entregaste. Entonces... Y acabó, Alan, con el recurso humano, porque el recurso humano es el que ha salido a través de las trochas. Sí, es el que la gente que está huyendo de esta circunstancia económica tan pésima, tan terrible. Hablando de manera un poco más seria, Orlando Ochoa, economista muy reconocido en Venezuela, dice que es difícil hablar de crecimiento económico sin estadísticas oficiales producidas sin sesgo político. Es decir, recordó Orlando Ochoa que en Venezuela no se publica estadística económica básica desde hace años, lo que convierte el discurso de memoria y cuento en un ejercicio de propaganda política. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística deberían actualizar todas las series de estadísticas para poder hacerle un análisis serio a la memoria y cuento. Pero resulta que, yéndose a otras fuentes informativas, dice Orlando Ochoa que para la CEPAL Venezuela tuvo una caída en el 2021 de 3%. Hay creciente consenso de que se tocó fondo este año, pero uno dice, y ese fondo parece que tiene subsuelo porque seguimos abajo. El crecimiento en el 2022 podrá ser, dice Orlando Ochoa, pero se da muy modesto y solamente afincado en ciertos rubros de la economía. En las distorsiones, el PIB de Venezuela en el 2012 era cercano a los 300.000 millones de dólares. Y este año, el PIB de Venezuela del 2021 estuvo cerca de los 50.000 millones. Es decir, Venezuela perdió 80% de su PIB. ¿Y cómo vas a decir que tuvimos un buen año si Venezuela ha perdido desde que entró al gobierno Maduro hasta el momento 80% de su PIB, según el economista Orlando Ochoa? Estas son las mentiras, las fantasías, los sueños de Madurolandia, donde Venezuela supuestamente está creciendo, pero lo único que crece es él, es el régimen y su gente y sus burócratas, que son los únicos que ven los bolsillos llenos. El resto de los venezolanos comiendo cable. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiura. Feliz tarde para todos. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos, Alan, Nancy. Hoy tenemos un buen programa, algo muy importante de lo que está sucediendo en la raya, en la frontera colombo-venezolana, entre Paraguachón y Maicao. El grave problema que están en este momento, durante este fin de semana, nuestros migrantes, nuestros paisanos a la entrada para Migración Colombia. Para poder entrar se les está haciendo muy difícil. Grave situación que lo hemos venido denunciando desde hace ya un tiempo. La realidad palpable, cómo se ve nuestra migración, que día a día están saliendo. Pero el emperador o el amo del Valle de Venezuela, Nicolás Maduro y su grupo,
dicen, regresen a Venezuela, pero vemos a diario cantidades de personas que están en cola para poder entrar a Colombia. Observemos este video de este fin de semana. Bueno, señores, hoy es 15 de enero y la cola empieza allá adentro a dar la vuelta a todo eso y empieza y va caminando todo esto aquí. Hay que tomar precauciones a los señores clientes, pónganse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en traerlo, pero hay que tomar precauciones. La cola está sumamente larga, tiene días en este plan. El Migración Colombia se ha puesto muy difícil y bueno, y eso estamos, para que tomen su precaución. Bueno, eso le informo yo a los pasajeros, a todos mis contactos, para que tomen su precaución con anticipación. Claro, poniéndose de acuerdo con uno, porque uno es el que le puede prestar el apoyo. Pero aquí son aquí son colas de 2, 3 y 4 horas. Bueno, Nancy, Adam, no podemos tapar el sol con un dedo. Esta es la verdadera realidad de lo que está pasando en el sur de Colombia, norte de Venezuela. La situación con nuestros migrantes que día a día, y se tiene que decir de esta manera, escapan del país, donde nuestra economía, nuestra situación para poder hacer compras se nos hace muy difícil. Hoy tenemos un caso que ha venido siendo la noticia del día desde hace más de 7 días en Venezuela. El caso de las notarías, los registros por el SAREN, donde hoy día un venezolano no puede ni siquiera hacer un poder, no puede hacer un documento de propiedad, no puede ni siquiera pagar, cancelar lo más irrisorio, que sería un documento de compra y venta, o un traspaso, o una hipoteca. En Venezuela, único país del mundo que se paga en una moneda rara, o una moneda no existente, pero solamente para el régimen de Nicolás Maduro, que es el petro. Observemos lo que nos habla nuestro buen amigo, este abogado que se la sabe toda, pero está diciendo una realidad. Algo que está pesando en este momento para toda la colectividad en Venezuela. Todos los colegios de abogados del país han asumido con mucha valentía la realidad palpable de lo que está pasando con las notarías. Observemos. ¿Qué tal, colegas, clientes y personas interesadas en el derecho en Venezuela? Les traigo la noticia sobre la reforma de la ley de registro y notarías, y que la Asamblea Nacional de Venezuela ha reformado dicha ley y en este sentido ha anclado los aranceles para determinados trámites jurídicos en el petro. Hasta aquí todo bien, pero hay un problema que es inconveniente para el ejercicio del derecho y para los ciudadanos, y es que las tasas para la prestación de servicios para realizar determinados trámites son demasiado costosas y no se adaptan al principio de capacidad contributiva que tienen los venezolanos actualmente. Si no me creen, miren esto. Para otorgar un poder en una notaría hay que cancelarle al SAREN $120, lo cual es contrario a la realidad que vive Venezuela actualmente. Si quieres sacar un contrato de arrendamiento notariado, tienes que pagarle al SAREN $300. Y aunado a esto, no olvides que también tienes que pagarle los honorarios del respectivo abogado, lo cual atenta contra el ejercicio de la profesión del derecho y a su vez contra las personas porque no pueden realizar sus trámites. A ver, sigamos viendo. Por ejemplo, solamente para registrar el nombre de una nueva compañía anónima que se va a conformar o de una firma personal, como sea, es una tasa de $120. O sea, solamente por el puro nombre, ni siquiera por constituir como tal jurídicamente esta nueva persona jurídica de carácter mercantil. Aquí por lo menos encontramos otra. Si quiero constituir una asociación civil o una sociedad civil, que son aquellas que no tienen fines de lucro, se dedican, por ejemplo, a fines altruistas, entonces tendría que pagar una tasa que puede llegar a costar hasta $780 por constituir una persona jurídica que no tiene fin lucrativo. Es, por ejemplo, una asociación civil que se va a dedicar, o sociedad civil que se va a dedicar a ayudar a los perritos de la calle. Serían $780.
Una simple copia certificada, por sacar la copia y ya de un solo folio, $12. O sea, son trámites que no tienen sentido. Bien, si nos vamos un poco al derecho tributario, podríamos decir que estos son tributos que atentan contra el principio de capacidad contributiva porque no se adapta a la realidad social del país y económica, y a su vez que son un tributo que se hace confiscatorio. ¿Por qué? Porque en vez de cobrarte para que colabores con el Estado, así coloquialmente, lo que estoy haciendo es que te estoy quitando y te estoy vulnerando tus derechos. Esto verdaderamente atenta contra el ejercicio del derecho, atenta contra la profesión del abogado en Venezuela en estas circunstancias de crisis que se están viviendo, en donde se será muy difícil conseguir clientes porque hay que pagar al SAR en una cantidad exorbitante que no tiene sentido, y aparte de los honorarios del abogado. Los colegios de abogados de Venezuela se han venido pronunciando y actualmente un abogado de nombre del gremio interpuso un amparo constitucional por considerar más o menos estos derechos que estoy diciendo, estos principios. Y bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Esperemos que logren anular esta ley por inconstitucional. Para nadie es un secreto lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo actualmente en el campo jurídico en Venezuela, donde también daña la situación para los migrantes, sencillamente porque no hay la manera cómo cancelar un documento registrado, notariado, para que puedan darle los permisos a los menores para salir del país. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura. Y me gustó mucho este tema del SAREN y las nuevas tarifas en notarías, porque de eso vamos a hablar aquí al principio del próximo espacio. Sí. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Pollo Brito, Ódiame. Un tema clásico de la cultura musical latinoamericana, pero que el Pollo lo ha interpretado en este momento, en esta oportunidad, dándole otro sentido, otro sabor, pero bien bueno, bien bueno. Pollo Brito nos permite iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y en otro orden noticioso, la Comisión Europea asignará 188 millones de euros para tratar la crisis de Venezuela, Colombia y Haití. Pues la Comisión Europea adoptó el día de hoy su presupuesto para dedicar la ayuda humanitaria en este año de 1.500 millones de euros, de los cuales 188 millones se asignarán a Asia y Latinoamérica a crisis como la de Afganistán, Birmania y también Venezuela, Colombia y Haití. Esta financiación permitirá seguir salvando vidas en los diferentes lugares del mundo con mayores necesidades humanitarias. Esto es lo que ha venido indicando el comisionado europeo de gestión de crisis, Janez Lanersis. Además también de responder a crisis nuevas y muy visibles, el presupuesto garantiza que no restemos valor a la hora de abordar la crisis humanitaria existente, prolongadas y recurrentes, como lo es en Colombia o Sudán del sur, de la situación del pueblo rohingya. Esto es lo que ha venido recalcando hasta el momento. Bueno, y fíjense que a propósito de los comentarios que hemos hecho y el trabajo que se ha preparado sobre este tema de los incrementos en las tarifas y servicios de las notarías en Venezuela, incrementos exorbitantes, exagerados, en dólares y sobre todo de manera inconstitucional, pues grupos de abogados se han organizado para realizar sus trámites obviando la alternativa de las notarías. Y fíjense lo que ha ocurrido. Un grupo de abogados decidimos no otorgar poderes por notaría, sino apud acta, es decir, entre partes. No otorgar contratos de opción de compra por notaría, sino privado. Y los mismos contratos de arrendamiento, así como el uso gratuito como dato. No se registran sentencias, solo se pide copia certificada. No se registran títulos, no se hacen declaraciones de herencia, se esperan 5 años y se alega prescripción. No se sacan copias certificadas en los registros, sino se hace un contenido del documento y se certifica mediante inspección judicial. Y cualquier documento privado mediante el reconocimiento de firma en notaría.
y utilizar la certificación de otros documentos públicos solicitando previamente una declaración judicial de pobreza. Estas son algunas de las estrategias del derecho contenidas en la ley y que están aplicando algunos abogados en Venezuela para obviar el pago de estas alocadas y sobre todo sobreestimadas pagos en dólares que se deben hacer ante las notarías por cualquier actividad. Entonces, fíjate, el que hizo la ley también hizo la alternativa para poder enfrentar de manera legal esto. Me sorprende, por lo menos, en las declaraciones de herencia, esperar 5 años y alegar la prescripción. O sea, por favor, eso eran trámites normales. Y ahora se ha complicado todo esto cuando te cobran hasta $2,000 por registrar una empresa. Y las autoridades de Venezuela detectaron 1.049 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 1.036 de transmisión comunitaria y 13 son importados. Es lo que ha venido informando a la fecha la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 ha informado en el país que en estas últimas 24 horas se registran 1.049 nuevos contagios de esas transmisiones. Los casos importados provienen de 7 de Turquía, 5 de México y 1 de Alemania. Rodríguez también ha venido indicando que la jornada de la región con más casos es Miranda, 323, seguido de Caracas con 287, Yaracuy con 76, Sucre con 58, Zulia con 55, Lara con 53, Aragua 39 y Vargas con 38. Los estados con menos casos fueron Portuguesa con 16, Barinas con 14, Anzoátegui y Falcón con 13, Carabobo con 12, entre otros. Bueno, y hoy hemos publicado en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, las 7 mentiras de Nicolás Maduro durante el 2021 en esta presentación del informe de Memoria y Cuenta. En todo el mundo nadie duda que los 5 poderes sean legítimos y la pregunta es, ¿nadie duda? La que hacemos nosotros en Siempre Venezuela. También Venezuela ha vivido una verdadera guerra económica y la única guerra económica que ha vivido es la que le ha decretado Maduro contra el pueblo venezolano. También la revolución siempre garantizó de manera eficiente los servicios públicos. Por favor, de eso ni hablar. ¿Cómo está la situación de los servicios públicos en Venezuela? Alex Saab fue llevado de Cabo Verde a Estados Unidos secuestrado de manera ilegal. Bueno, ustedes saben las circunstancias de Alex Saab. Un gran logro de México fue el reconocimiento de la derecha guaidocista a este gobierno. Nadie lo reconoció y es otra de las mentiras que quisiera Maduro. Eso quisiera el dictador, dice en nuestra página web. Hoy estamos llegando al 95% de población población adulta vacunada. Bueno, esa es una mentira que se cae por sí sola. La OPS y la OMS han señalado de manera definitiva que esto es mentira. Logramos disminuir la pobreza de 18% a 17%. Por favor, por favor. Y estas fueron las mentiras más importantes del discurso de Memoria y Cuento de Nicolás Maduro. Este es un trabajo que está en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. siemprevenezuelaweb.com, usted lo puede revisar bajo el título 7 mentiras del dictador Nicolás Maduro durante el 2021. Y la Asamblea Nacional Chavista inició la consulta pública del proyecto de la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, pues la cuestionada Asamblea Nacional Chavista ha iniciado el día de hoy esa consulta pública del proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene como objetivo modificar la composición del Poder Judicial en Venezuela. La Comisión Política Interior, presidida por Pedro Carreño, se reunió en el Palacio Federal Legislativo para discutir el contenido de este proyecto de reforma. En el encuentro participaron el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista Tarek William Saab y el defensor del pueblo, que hay que recordarte el nombre porque tú siempre le dices que es el del puesto, Alfredo Ruiz, también participó en esta reunión. Bueno, miren, esos señores son tan anónimos, especialmente el defensor del puesto, que no ha publicado ni ha dicho absolutamente nada de lo que viene ocurriendo en el estado Apure desde el año pasado. Y para ponerle la cosa más cerquita, lo que ha venido ocurriendo este mes de enero en la zona de Apure. El defensor del puesto en Venezuela, cuyo nombre no me acuerdo. Alfredo Ruiz. Alfredo Ruiz. Ah, bueno, sí, Alfredo Ruiz.
este señor defensor del puesto, pues no ha hecho absolutamente nada en relación a la violación de derechos humanos consuetudinariamente por parte de diversas organizaciones, tanto aquellas que operan en el territorio venezolano de manera ilegal, como los propios efectivos del Estado venezolano, quienes ya han demostrado sobradamente que a sangre y fuego se imponen sin preguntar quién tiene la razón. Y suspenden por 72 horas el servicio de agua en los Altos Mirandinos por los trabajos de reparación. Pues la alcaldía de Carrizal informó que por estos trabajos de reparación y mantenimiento de la estación 1 del sistema panamericano, Hidrocapital suspenderá el servicio de agua potable en los Altos Mirandinos por 72 horas. Ante la contingencia, el alcalde José Chonchón Morales anunció que prestará el servicio con camiones cisternas para atender los ambulatorios y a toda la comunidad. Bueno, y otro aniversario, pero luctuoso, fue el que recordó Venezuela este fin de semana del asesinato de Óscar Pérez y su gente, ¿no? Este joven venezolano que se enfrentó al régimen fue masacrado por las autoridades militares y policiales de Venezuela, a pesar de que ya se había rendido. Y la gente no olvida eso. El régimen de facto pretende hacer olvidar a la gente esta situación y fue muy recordado. Pues bien, esto ha hecho que el comando motorizado de la Policía Metropolitana de Caracas, de la antigua Policía Metropolitana de Caracas, Andy Barrios Sánchez, quien era oficial operativo en esta institución, ha recordado el aniversario del asesinato de este policía venezolano y también ha hecho un llamado no solamente a los policías, sino a los hombres de uniforme en Venezuela para que tomen conciencia sobre la situación que está pasando en el país. Pero escuchemos a Andy Barrios Sánchez en su manifestación sobre este tema. Pasan muchas cosas. A recuperar ahora sí el video. Ahora ya lo tenemos, ¿sí? Sí, bueno, les recuerdo que Óscar Pérez fue brutalmente asesinado en el Junquito, en la ciudad de Caracas, hace 4 años. Pero escuchemos entonces a Andy Pérez sobre este tema. 4 años de aquel acto tan cobarde cometido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus esbirros. Quise hacer este video hoy para hacerte un llamado a ti, policía, a ti, militar, hermanos de armas. Están a tiempo de recapacitar, están a tiempo de aportar su grano de arena a la lucha por la libertad de Venezuela, a la resistencia. Hermano policía, hermano militar, ¿te has puesto a pensar qué va a ser del futuro de tus hijos? Cuando tus hijos sean unos adultos y tengan que formar sus propias familias, ¿dónde van a vivir, hermano? ¿Con qué se van a mantener? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a trabajar? Hermano, la revolución acabó con todas las esperanzas, con todas las oportunidades de esta generación y de las generaciones futuras. Estamos a tiempo. No sigas siendo un colaborador del régimen. No sigas colaborando para la destrucción de Venezuela. Hermano policía, hermano militar, mira a nuestros jubilados. Mira el nivel de vida que tienen nuestros jubilados. Así vas a terminar tú, hermano, si no hacemos algo hoy. ¿Te has puesto a pensar qué va a ser de tu vida cuando te jubiles? ¿Te vas a resignar a sentarte en una silla en la puerta de tu casa, esperar que llegue la caja del CLAP y no vas a hacer nada hoy? Hermano, estás a tiempo. Recapacita. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Por la memoria de Óscar Pérez, Resistencia Activa. Bueno, es la posición
que tiene sobre este tema este exoficial de la Policía Metropolitana de Caracas. Y ahora vamos a escuchar a Ángel Martínez, quien es un productor agropecuario venezolano que tuvo que huir del país, como muchos venezolanos, y en Perú inicia una ruta del emprendimiento. Escuchemos. Pasan muchas cosas por la cabeza porque de repente tú estás tranquilo con tu día normal y de repente ves como que si todo se te va, pues. Yo nunca pensé solicitar refugio en otro país. Llegar a otro sitio en donde no conozco a nadie y empezar de cero no es fácil, pues. Y ahorita estoy emprendiendo una marca de helados artesanales en los cuales son propios míos, ya tengo ya las máquinas y bueno, me da chance económicamente. Mientras trabajaba en la tienda, yo le conté sobre mi sueño de hacer helados. Empezamos a trabajarlo y la verdad jamás pensé que mi habilidad con los lácteos me ayudaría a emprender un negocio y con el apoyo siento que cada vez estoy más cerca de lograr ese sueño de tener mi propia empresa. Bueno, con esta historia de emprendimiento cerramos nuestra edición meridiana del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho en las redes sociales, a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.